Ha sido un regalo de parte de nuestro Dios el tener la oportunidad como iglesia de meditar, tanto en la primera como en la segunda carta de Pablo a esta iglesia en Tesalónica. Por medio de nuestro tiempo allí, no solamente hemos podido apreciar la obra de Dios en los corazones de los hombres al llamarles a la salvación, sino también ayudarles a que puedan crecer día a día en lo que significa este proceso precioso hasta la gloria. Hemos visto cómo Él se encarga de estimular todo lo necesario para que los creyentes, tal como aparecen descritos allá, puedan crecer en la fe, el amor y la esperanza. Pero también hemos visto a través de esta carta cómo existe un peligro en el corazón del hombre y en particular en el corazón de los creyentes, que tiene que ver específicamente con desatendernos en momentos específicos de ciertas escenas bíblicas, ciertos mandatos bíblicos, ciertos principios que aparecen descritos en las Escrituras. De alguna manera usted y yo debemos saber que por más que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado de una vana manera de vivir, que nos ha permitido tener el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, por alguna razón queremos estimular la carne más de lo que deberíamos. Y en algunas ocasiones pensamos que hay ciertas demandas escriturales que podemos dejar pasar. O que pensamos nosotros que por alguna razón podemos aplicarlas de una manera mejor a la manera como Dios lo estableció. En ese contexto, los hermanos en Tesalónica, algunos de los hermanos allá, nos muestran cuán peligroso es hacer eso. Y con eso tenemos una gran oportunidad nosotros de poder darnos cuenta cuán importante es atender todo su consejo, disponer todo su consejo, interpretar correctamente todo su consejo y aplicar correctamente todo el consejo que el Señor ha establecido en medio de su palabra. Hay evidencias a lo largo de estas dos cartas que son, por un lado, preciosas, relacionadas con la gran mayoría de los hermanos, que están obviamente en el gran contexto de su relación con Dios, reflejando un buen testimonio para con otros y también creciendo en su amor, en la obra de amor, tal como describe Pablo. Pero también hay unos pocos, una porción de la congregación que tristemente está viviendo de una manera incorrecta. Están tratando de hacer precisamente aquello que he mencionado, desatenderse o desconectarse de algunas verdades establecidas en la palabra o de algunas aplicaciones de esas verdades. Por medio de la porción que nos corresponde comenzar a estudiar hoy día, tendremos el privilegio de poder ver precisamente bien marcados estos dos grupos y cómo Pablo desea que ambos, tanto aquellos que se han mantenido firmes en la verdad como aquellos que están titubeando en maneras de aplicación, puedan encauzarse en una vida disciplinada. Y precisamente eso es lo que comenzamos a abordar en esta ocasión. Es un llamado a la vida disciplinada, un llamado a la vida correcta, un llamado que nos lleva a practicar aquello que Dios desea de la manera que le honra. La palabra del Señor dice, leo para usted, capítulo 3 de 2 a los Tesalonicenses, está ya con su Biblia, versículos 6 al 15, lo siguiente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estabais con nosotros, vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Acompáñeme en oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te agradecemos enormemente por tener la oportunidad de instancias como estas para poder divulgarla públicamente, para poder hacerla notoria, Señor, en medio de tu pueblo. Y Señor, tú que has escrito a tu pueblo que deseas que tu iglesia pueda ser consistente con tu verdad, ayúdanos, Padre, que podamos ser nosotros un fiel reflejo de aquello. Ayúdeme, Señor, a expresar con claridad aquello que tú deseas mostrar a cada uno de nosotros, que puedas, Señor, en tu poder hacer los cambios que sabemos solo tú puedes hacer y que, Señor, la gloria por cualquier beneficio de nuestra vida sea asignada también a ti.
Gracias, Dios, por lo que significa el poder tener una verdad inconmovible que nos permite el poder depositar nuestros pies confiadamente, con firmeza sobre ella, para que podamos, Señor, mantenernos allá a pesar de cualquier situación adversa que podamos enfrentar. Gracias, Dios, también por el estímulo permanente que nos entregas para poder volcarnos a ti, para poder volvernos a ti. Y gracias, Señor, aún por tu misericordia y tu amor, al hacernos sufrir, al permitirnos el dolor, para darnos cuenta de cuán terrible, Señor, es alejarnos de aquello que nunca, Señor, debe estar fuera de nuestro centro, Señor, tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, por este tiempo. Permítenos enfocar nuestras vidas hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame comenzar con palabras de Warren Wiersbe. Él dijo lo siguiente: problemas que no se resuelven crecen y empeoran. Si se deja una astilla en un dedo, esta puede infectarse y causar una condición tóxica tan seria que necesitaría una cirugía. Si un paciente informa al médico que se enterró un clavo en un pie, de inmediato le aplicará suero antitetánico, aunque la herida le parezca insignificante. Así también los problemas en la iglesia que se dejan sin resolver, crecen y empeoran y afectan a más personas. La iglesia local es un cuerpo y lo que los gérmenes hacen al cuerpo, el pecado lo hace a la iglesia. El asunto que vamos a tratar hoy día en particular, en la porción que nos corresponde, es un asunto sumamente serio. Y aunque en muchas ocasiones usted y yo podríamos pensar que alguien que anda desordenadamente o alguien que es un ocioso realmente no es tan problemático, no enfrenta algo de tanta gravedad, lo cierto es que cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que tiene profunda y seria gravedad. Francamente, fundamentalmente alguien está ofendiendo la santidad de Dios y eso tiene costos grandísimos, pero también sabemos para el entorno y su propia vida los daños son complejos y en muchos casos francamente irreparables. Cuando Pablo escribió su primera carta a los hermanos allá en Tesalónica, él les amonestó, y en particular a aquellos que eran entrometidos, ociosos, a que hicieran lo correcto. En particular les señaló lo vital que era el ponerse a trabajar. Yo comparto con usted, por ejemplo, lo que señaló allá en el capítulo 4, versículos 11 y 12, en donde el texto dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, nota algunos detalles que aparecen descritos allá en el texto. Está apelando a la importancia del uso correcto de las manos. Usted sabe, podemos usar nuestras manos de maneras propias e impropias. Bueno, una manera propicia es a través del trabajo, a través del servicio, la laboriosidad que debemos llevar adelante. Él menciona cómo el trabajar con nuestras manos se presenta como un testimonio vivo hacia el resto de nuestro entorno, quienes nos ven y aprecian cuán dispuestos estamos a hacer aquello que corresponde. Y también, por otro lado, Él motiva a los creyentes a llevarlo a cabo por el sustento de las necesidades esenciales que son cubiertas por medio de aquello. De hecho, termina la frase diciendo: no tengáis necesidad de nada. Y es porque la manera común en cómo Dios se encarga de proveer y suplir las necesidades de sus hijos es por medio del uso de nuestras manos, llevándolas a cabo en la lógica del trabajo. En el texto vemos cómo Pablo está mostrando cuán importante es no morir en el intento, no quedarse allá en la pereza o en la negligencia y empezar a hacer aquello que corresponde. Pero no solamente menciona eso. A los líderes en particular, en el capítulo 5, versículo 14 de la primera carta, les dice que deben amonestar a los ociosos. Es decir, no solamente los ociosos debían saber y toda la iglesia debía tener presente que es necesario trabajar, sino que además es muy importante señalar que los líderes deben estar convocando a aquellos que están viviendo en ociosidad a que sean, obviamente, personas que cambien su actitud, que se arrepientan de su pecado, y obviamente se encaucen a lo que es correcto. De hecho, la palabra ocioso en el texto original griego literalmente es que andan desordenadamente, precisamente aquella misma frase que se utiliza en la segunda carta que usted y yo estamos leyendo hoy día. Ayuda a mencionar que hay una gran probabilidad que la razón de por qué estos creyentes están andando desordenadamente y viviendo la vida de ociosos es porque escucharon con mucha claridad a Pablo hablar sobre la inminente venida de Cristo por los suyos.
Entonces algunos están pensando que es sumamente lógico el hecho de dejar sus trabajos y esperar, aguardar rápidamente esa esperanza bienaventurada, como describe la Escritura, la venida de Cristo, y bueno, simplemente dedicarse el tiempo que resta para poder comunicar a otros que esa verdad de ese Rey viniendo se va a establecer prontamente. Pero lo cierto es que aquello simplemente era una interpretación, no tenía un asidero bíblico, no había ningún mandato bíblico para decir que porque la venida de Cristo era inminente era necesario dejar de trabajar. Y allá tienes un montón de historias asociadas a lo largo del tiempo en donde personas pensando y poniendo fechas han dejado sus posesiones, han vendido sus casas, sus autos, han establecido la venta de sus empresas pensando que bueno, si Él va a venir en tal fecha específica, bueno, ¿para qué vamos a seguir haciendo lo que es correcto? Y aunque todo esto que acabo de mencionar podría sonar muy espiritual, de hecho tener un hermano al lado que te diga, mira, yo voy a entregar todo para ahora dedicarme específicamente a Dios porque Él viene, francamente tú tienes que saber que cuando tú aplicas una situación particular que está en contra de una verdad escritural, lo que tú estás haciendo no es bíblico, no es bíblico. Por más bonito que pueda verse, por más lleno de piedad que pueda parecer, lo cierto es que no estás haciendo lo que la Escritura señala. Y a no ser que Dios te diga, deja, es decir, de trabajar para enfocarte en mi venida, francamente no tienes ninguna razón para hacerlo y no hay ningún versículo bíblico que diga específicamente aquello. Por lo tanto, bueno es asumir que esta situación que personas estaban llevando a cabo tenía que ver con una mala forma de aplicar la Escritura y también por otro lado es bueno mencionar que eso estaba generando estragos en la congregación. Es porque si yo decido que francamente no voy a seguir trabajando y recibiendo los ingresos útiles para mis necesidades, bueno, ahora el resto de los hermanos que siguen trabajando tienen que hacerse cargo de mí. Y yo necesito empezar ahora a comer de su pan, yo necesito ahora empezar a vestirme con lo que ellos pueden darme para mi ropa, yo necesito ahora empezar a pagar mis cuentas a través de lo que ellos deben darme, y entonces estoy generando una carga innecesaria en personas que me aman, por cierto me aman, pero que francamente no deberían estar haciendo eso si entendemos todo lo que el texto bíblico está señalando. Dicho todo eso, hacemos bien en asimilar cuánto de Dios debe estar arraigado en nuestra vida en relación a todo el poder de su palabra y también cuán importante es aplicarla conforme a lo que ella ha establecido y no conforme a mi propio antojo. En primer lugar, lo que la palabra del Señor nos muestra es la exhortación bíblica, cuán clara es la palabra para señalar lo que nosotros debemos hacer. El texto dice, versículo 6, por favor si me acompaña allá en su Biblia, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mira, esto es bien interesante, porque a diferencia de lo que se señala en la primera carta, en donde el énfasis se encuentra en los ruegos, los consejos, las exhortaciones, lo que tenemos acá en particular es una orden enfática, es un mandato fuertísimo, en donde el apóstol Pablo junto a su equipo misionero están señalando no hay ninguna posibilidad de eludir a esto que vamos a mencionar. De hecho, esa palabra que aparece descrita allá como ordenamos es la misma palabra en el griego para mandamos. Es un mandato que los creyentes tenían que tener tremendamente presente. Ahora, la seriedad de ese mandato no solamente consiste en la capacidad de Pablo de poder expresar con claridad y firmeza aquello, sino con aquello que Pablo agrega como peso para aquello que tiene que ver con el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, mira otra vez lo que dice el texto. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Nota eso? Él podría simplemente haber dicho, ordenamos hermanos, y obviamente Él es el apóstol, es decir, está siendo usado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Deberíamos asumir que eso está bien, pero lo cierto es que Él va mucho más allá y lo menciona con esta vital autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo. Una autoridad que sabemos en el caso de Cristo fue conferida a los apóstoles en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que fue enseñado directamente a los pies de Jesucristo. Y tienes allá entonces ahora la responsabilidad de saber si estás dispuesto o no a obedecer al Señor. No te dice el Señor Jesucristo quien debe tener la preeminencia, a quien se debe seguir, a quien claramente todo creyente debería estar dispuesto a obedecer. Por lo tanto, esta obediencia incuestionable que tiene que ver con la autoridad de Cristo aparece descrita acá y Él está diciendo que hay algo que hay que hacer. Es una orden, no es una opción. Debes llevarlo a cabo. ¿Y cuál es esa opción?
Bueno, básicamente debes apartarte de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, como dice Pablo. Ahora, muy interesante, la palabra apartarse que aparece descrita allá tiene que ver con evitar, rehuir, tiene que ver con la idea de alejarse, tiene que ver con la idea de huir de personas específicas que están en el marco eclesiástico, pero que están viviendo de una manera desordenada, que están viviendo de una manera ociosa. Alguien que insiste a vivir de una manera que es incorrecta. El orden en este aspecto no es, note eso, a la expulsión del ocioso. No estamos en el paso 4 de Mateo 18, sino que estamos en el paso 3, en donde ahora la gente de la congregación está actuando de una manera activa para mostrar un paso más en la misericordia de Dios para quien ha persistido a pecar 1, 2 y 3 veces en un acto específico, y en donde todo el anhelo del corazón de quienes empiezan a evitar a esa persona es hacerle notar a esa persona el costo de seguir en su pecado, el costo de seguir sumido en su pecado. La idea es hacer todo lo posible como congregación para que nuestro hermano reconozca el mal en el que está involucrado, el mal camino por el que va, el mal destino al que se acerca. Y claramente tenemos la posibilidad nosotros de poder actuar de esa manera. De hecho, es una demanda bíblica que actuemos de esa manera. Luego de ser aconsejados y exhortados, recordarás tú que Pablo hizo eso en la primera epístola. Bueno, llega a este punto en donde todavía sigue el asunto. Es decir, Timoteo ha viajado, ha compartido con ellos la primera epístola, ha visto lo que ha pasado con ellos, y él necesita decirle a Pablo y Silas, mira, ellos siguen en lo mismo, ellos siguen esmerados en actuar indolentemente, neciamente, no diligentemente, perezosamente. Por lo tanto, Pablo ahora con toda la fuerza que puede expresar, le dice al resto de los creyentes, tienes que evitar a los hermanos que actúan así. Tienes que evitarlos. Ahora, cuando miras todo eso, te das cuenta que hay ciertos elementos que de pronto chocan con tus propias concepciones que muchas veces van fuera de la autoridad bíblica. En muchas ocasiones tú y yo podríamos decir, oye, pero qué fuerte de pronto es que yo tenga que evitar a mi hermano porque actúa de esta manera. Y yo debería decir, bueno, puede ser mucho más fuerte que tú caigas en su mismo pecado. Recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuerda allá que el que anda con sabios, sabio será, pero que el que se junta con necios será quebrantado. Por lo tanto, hay incluso una demostración a veces orgullosa cuando yo trato de entender principios como esto a la luz de mi razonamiento y no a la luz del razonamiento bíblico. ¿Qué te hace pensar a ti que sería lo suficientemente fuerte como para no caer en la misma lógica de ociosidad que tu hermano si terminas estando permanentemente con él? Pero también por otro lado, ¿qué te hace pensar a ti que podrías amar mejor a tu hermano que la manera que el Dios que es amor ha determinado que es la mejor manera de amarle? Déjame decirlo de esta manera. La palabra del Señor dice que el que ama a su hijo de temprano lo corrige. Note eso. Más el que lo desprecia, claramente, ¿o no? Es decir, bueno, deja que siga su camino. Y tú sabes, francamente, lo que la palabra del Señor nos enseña en contraste con lo que yo quiero hacer. Claramente no quiero corregir a mi hijo, claramente quisiera evitar aplicar disciplina para con mi hijo. Pero el Dios del amor, el que inventó el amor, el creador del amor, el que es en esencia amor, dice que si le amas, vas a corregirle. Por lo tanto, tú tienes que decidir y tienes claramente la opción. Puedes hacerlo a tu manera y allá está. Obviamente tendrás que asumir los costos asociados a eso. Por lo pronto, ir en contra absoluta de la voluntad de Dios. O tú puedes hacerlo a la manera de Dios y asumir que en su gracia puedes llevar a cabo aquello que Él ha establecido. En ese contexto, mis queridos, Él ha determinado que lo mejor es que en vez de hacer algo que en nuestro mundo suena tan popular como la tolerancia que muchas veces está manifestando nuestra incapacidad de ser firmes contra el pecado porque aceptamos y toleramos algo que no está bien y que no solamente puede escudarse bajo la idea de, bueno, es su vida, que haga lo que quiera, es porque si realmente le amas, no quieres que siga haciendo aquello que le destruye. Y una forma que Dios estableció, después de aconsejarle, después de exhortarle, después de animarle a que se arrepienta, es que tú puedas alejarte de aquella persona, para que aquella persona pueda meditar en cuán fuerte es la pérdida de la comunión, cuán fuerte es querer vivir la vida a mi manera, cuán duro es cuando quiero hacer las cosas de una manera que deshonra a Dios. El andar desordenadamente, como aparece allá en el texto, es básicamente la idea de irregularmente, ociosamente, perezosamente.
En sentido militar, esa palabra griega hablaba de alguien que estaba fuera de las filas, es decir, desalineado, sin orden. Alguien que se alejaba de lo que era la lógica ordenada que debía llevarse. Alguien que escucha un mandato de su autoridad superior y lo que hace en la práctica es básicamente hacer algo completamente distinto. Otro uso que se le daba, según William Berkeley, tenía que ver básicamente con alguien que faltaba al trabajo, alguien que comenzaba una vida laboral y empezaba a faltar sistemáticamente al trabajo. Pues no tiene sentido. Estamos hablando de alguien desordenado, alguien que no toma en serio la verdad, alguien que básicamente está por la vida haciendo mucho de lo que le nace a su propio corazón y poco de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué quisieras entrar en ese mismo punto y no hacer entonces aquello que Dios quiere que hagas? Y en ese contexto, Él desea que nosotros podamos evitar claramente aquellas personas que dentro de la congregación están actuando de esa manera. Mire, no es casualidad, cuando usted mira allá, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, mire lo que dice versículo 10. El texto dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, note lo que dice el texto, tampoco coma. Y aunque vamos en lo sucesivo a entrar en mayor profundidad a este texto específico, lo que está diciendo en la práctica es que claramente, es decir, hay un resultado natural para aquella persona que trabaja honestamente, es comer. Pero francamente también está señalando algo que debemos asumir. Hay ciertas personas que están entonces trabajando por otro, haciendo la pega del otro para darle pan al otro cuando realmente no debería hacerlo. Y hermanos, necesitamos dimensionar aquello. Porque si amas a tu hermano y quieres lo mejor para tu hermano, lo que deseas es que francamente él pueda hacer lo que Dios espera, y es que trabaje por su pan. Es que si puede hacerlo, trabaje por su pan. Ahora, esta idea de mantenerse en la fila y hacer caso a lo que Dios ha establecido no solamente tiene un principio ético obvio, evidente, sino que naturalmente es parte de la enseñanza apostólica. De hecho, Pablo lo está diciendo con mucha claridad. Él dice allá que eso no era parte de lo que habían enseñado, de lo que habían recibido. Versículo 6 al finalizar, él dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquella enseñanza, tradición o entrega que el equipo de Pablo y Pablo habían compartido con los creyentes cuando estuvieron con ellos allá en Tesalónica al comienzo de la iglesia, era algo que ellos debían hacer perseverar. Y claramente, cuando ellos empezaban a vivir de una manera impropia, lo que estaban haciendo era desconocer lo que ellos dijeron. Ahora, ¿qué era lo que ellos decían? ¿Autoridad humana simplemente? Y la respuesta es no, solo palabra del Señor, solo palabra del Señor. Recordarás, todo esto fue dicho al principio. Tal como hemos leído allá, en el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, note eso, por lo tanto era una enseñanza que ellos ya conocían antes de la primera epístola a los tesalonicenses y siguen de mala manera, sino que también aquello que había sido descrito en la primera epístola, tal como leímos allá al comenzar en el primer texto, que debían trabajar con sus manos para poder suplir sus necesidades. Y bueno, obviamente ahora era el momento en donde ellos debían reaccionar, y este es un paso más en la misericordia del Señor para que realmente antes de la ira sobre sus vidas ellos sepan y puedan reaccionar. Mis queridos, muchas veces, incluso diferente a lo que pensamos, nuestra tolerancia a una vida negligente bien puede ser aquello que estimule la negligencia del otro. Note eso. Nuestra tolerancia a aceptar ciertas cosas que no son correctas bíblicamente, lo que hacen en la práctica es estimular a aquella persona que está pecando a que siga en eso, ¿o no? Si está todo bien, si no pasa nada, ¿o no? Si seguimos de la misma manera, si no hay nada que me aleja de ti, me distancia de ti, o me hace pensar que estás en un error, al menos eso demuestro, bueno, básicamente lo que estoy haciendo es incentivar a que esto siga, a que esto proceda de aquella manera. El que el otro sepa que siempre voy a estar consintiendo sus caprichos pecaminosos no hace otra cosa que alimentar precisamente aquellos caprichos pecaminosos. Lejos de ser una fuente de ánimo para dejar esa acción, es un estímulo para seguirla, el hecho de que tú te mantengas como si nada cuando ves que tu hermano se está hundiendo y hundiendo en su pecado, alejándose de lo que Dios ha establecido. Por eso, no debemos caer en el error de pensar que tenemos una mejor solución que la que Dios brindó. No debemos caer en el error de pensar que tenemos una mejor alternativa del plan de Dios que Él tiene establecido para con los suyos. Su palabra es clara, y mientras estamos tú y yo dispuestos a obedecerla, tenemos garantías del respaldo divino, independiente de lo que a priori eso podría parecer en la vida de aquella persona que está obviamente enfrentando mi evasión. MacArthur dice lo siguiente:
El hecho de que los creyentes indolentes enfrentaran la disciplina de la iglesia muestra seriedad o la seriedad con que Dios ve no trabajar. Puesto que los creyentes verdaderos aprecian la comunión con los otros creyentes, quedar separada de esta debe ser lo suficientemente doloroso para efectuar un cambio en su comportamiento. El paso drástico de la disciplina eclesial también era necesario para proteger la reputación externa de la iglesia. El mundo también debía saber que Dios no tolera ni la indolencia ni tampoco la pereza. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, hay una descripción bien interesante que es muy bueno que tú puedas saber y que nos ilustra de manera muy fantástica aquello que precisamente se ve enunciado en este punto. Versículo 5 en adelante, 9 en adelante, dice lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, note, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, note lo que dice, ni aún comáis. Bueno, suena duro, eso suena durísimo. Esa es la verdad pura, la más grande verdad establecida en el contexto de aquello que tú puedes ser francamente en amor a tu hermano. Dice, no estoy diciendo que no te juntes con los fornicarios del mundo, es decir, con quién podrías vivir, ¿no? Con quién te podrías rodear. Tristemente, es una realidad que el mundo vive consistentemente. No estoy diciendo allá que el punto tiene que ver básicamente con no juntarte con aquellos avaros del mundo, ladrones del mundo, idólatras del mundo. Eso es parte de su esencia. Estoy hablando específicamente de que no debes juntarte, debes evitar a cualquiera que llamándose cristiano no está actuando como debe actuar un cristiano. ¿Nota eso? De hecho, es muy explícito, dice, ni aún comáis. Y eso nos duele más, ¿o no? Ni aún comáis. Ni siquiera un cafecito. Ni siquiera una hamburguesa, ¿no? Una arepa, para ser internacional, ¿no? Mire, yo necesito decir que necesitamos ser tan bíblicos como podemos. No solamente en aquello que nos suena tremendamente placentero, sino en aquello que nos suena complejo, pero que refleja realmente cuánto de mi entrega está determinada hacia mi Dios, hacia mi Dios. Cuando se trata de alguien que persiste en un pecado, reconociendo su cristianismo, bueno, debiendo vivir una vida distinta a lo que usted y yo tenemos que hacer, es evitarle. Y usted podría preguntarse entonces, ¿cómo hago eso sin ofender? Y yo debería decirle, es muy difícil que usted lo haga sin ofender. Es porque la verdad ofende. Por lo tanto, es difícil que usted lo pueda hacer sin ofender, pero sí debería decirle que independiente de que eso pueda suceder, mi respuesta sería que debe explicar por qué estás haciendo lo que haces. Es decir, no simplemente debes evitar a alguien y evitarlo como si nada y nunca más le llamaste, nunca más le hablaste, nunca más le visitaste, sino que lo que debes hacer en amor a tu hermano es explicarle por qué precisamente tú debes tomar en honor al nombre de Cristo una determinación dura, y es porque claramente le amas y deseas lo mejor para su vida. Tú podrías decir algo como esto: hermano, te amo en el Señor, pero por sobre todo amo a mi Señor. Y Él señala que lo mejor que puedo hacer por ti, lo mejor que puedo hacer por ti, para que finalmente te arrepientas de tu pecado y francamente te puedas volver a la comunión correcta para con Dios, encauzarte hacia la palabra del Señor, es que puedas naturalmente reaccionar por medio de mi lejanía de ti, por medio de no compartir contigo, a la espera de tu disposición hacia la vida buena. No deseo ser yo quien alimente tu mal proceder con mi aparente apoyo a través de estar contigo en todas las situaciones cuando sabemos que todas esas situaciones deshonran al Dios Santo. Por lo tanto, básicamente, deseo que puedas corregir tu camino, que puedas cambiar tu proceder y oro por ti. Cada día quisiera orar por ti a la espera de que puedas profesar aquello que realmente estás dispuesto a hacer en honor a la Biblia, en honor a la palabra del Señor, cambiando aquella actitud que claramente te ha alejado de Él, Esa forma probablemente es una manera correcta en cómo tú puedes expresarle al otro a través de la palabra del Señor. Es imposible que usted y yo podamos seguir viviendo una vida como si nada, cuando francamente tengo herramientas de parte del Señor para hacerte notar que el pecado duele, que el pecado es fuerte, que el pecado tiene costos
y que necesitas corregirlo en él. Por lo tanto, tenemos acá, en primer lugar, la exhortación escritural. Debemos claramente tener presente que la base de una relación correcta para con Dios y mis hermanos se establece a través de mi disposición, mi temor a Él, mi temor y mi responsabilidad hacia la palabra. Pero Pablo no solamente dice aquello que la Biblia espera que tú y yo hagamos, sino que también es muy clara para presentarnos a Pablo y a su equipo misionero como un ejemplo de la manera correcta en cómo las personas deberían vivir. Algo que agudiza el pecado de aquellos que estaban siendo negligentes, ociosos o desordenados, era que habían tenido en carne propia el ejemplo correcto, ¿no? Déjeme explicarlo de esta manera. Los discípulos de Jesucristo, la noche antes de que Él muriese, pudieron estar siendo marcados con fuego en cuanto a lo que significaba el verdadero servicio. Cristo viene, es decir, se ciñe el delantal de un esclavo, toma en un lebrillo agua y empieza a lavar los pies de cada uno de ellos. Y Cristo dice lo siguiente: bueno, ustedes me llaman el mayor, y bueno, bien lo dicen, soy el mayor. El que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser vuestro siervo. Y dice allá, porque ejemplo os he dado, para que así como yo los he servido, bueno, ustedes también sepan servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, no solamente iba a ser fuertísimo que los discípulos renegaran de cualquier lógica de servicio que había sido establecida en la palabra, sino que también era fuertísimo el hecho de que, habiendo visto el servicio encarnado, no estuviesen dispuestos a seguirlo. Bueno, esto es precisamente lo que pasaba con algunos en Tesalónica. Habían visto a Pablo y su equipo evidenciar un servicio precioso y tristemente lo estaban desconociendo. Mire lo que dice versículo 7 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire, Pablo tenía la absoluta libertad de decir absolutamente todo aquello que tenía relación con una vida disciplinada. Es obvio que tenemos allá un modelo perfecto de alguien que quiso aferrarse a la gracia del Señor y vivirla. De hecho, no solamente tiene libertad porque puede ser un portavoz eficaz de la palabra, y Dios habla mucho sobre la vida disciplinada, la vida correcta, sino porque Él era un ejemplo vivo de aquello. Y claramente hay un peso cuando tú puedes decir, bueno, es decir, haz lo que yo estoy haciendo. Tienes que seguir de alguna manera. O como Pablo lo dice allá en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es obvio. Es decir, él podía con certeza el poder decir algo como eso porque no estaba eludiendo aquello que no deberíamos eludir. Somos, de una manera muy palpable, la única imagen de Cristo que personas en nuestro mundo tendrán. Muchas personas tendrán en ti la única cercanía con Cristo que pudiesen tener. Y no quieres desaprovechar un momento como eso, sino que quieres francamente presentarte como un ejemplo correcto al respecto. Tanto en el verso 7 como en el verso 9, Pablo lo que hace es estimular a aquellos a que le imiten, note, imitáis. Versículo 7 otra vez, el texto dice allá, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Note versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y esa palabra es bien interesante en el griego, es una palabra que nos habla específicamente de aquello que traducimos al español como mímica. ¿Recuerda la idea de una mímica? Es alguien que está imitando algo que otra persona está haciendo, es decir, de manera, lo más literal posible. Bueno, esta es la idea. Pablo dice, hay un ejemplo a través de lo que ha sido nuestro testimonio en medio de ustedes. Eso es lo que ustedes deberían imitar. Los creyentes podían apreciar que el testimonio era consistente con las palabras de Pablo. Tanto él como su equipo no eran ociosos, de hecho era todo lo contrario a la ociosidad. Por lo tanto, naturalmente, este ejemplo de hombres laboriosos debía impactarles y debía enseñarles. Este modelo de saber que hay un costo arduo, complejo, que llevas adelante cuando quieres hacer lo que es correcto, pero que tiene su recompensa. Hay una virtud a la obediencia. Pablo quería que fuese palpable y claro en ellos. Note, la frase porque vosotros mismos sabéis apela naturalmente a ese conocimiento. Ellos podían notar aquella realidad. Ese comportamiento ejemplar no solamente fue usado por Pablo en nuestra epístola ahora, sino que también lo usó en la primera epístola. Es porque ellos lo vieron, incluso mucho antes, cuando él estuvo en medio de aquellos. Él señala ya en 1 Tesalonicenses 2:9 lo siguiente, porque os acordáis, nota otra vez, dice, os acordáis, los hace volver al recuerdo de lo que había sido su testimonio.
Hermanos de nuestro note, trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Por lo tanto, no es extraño que como ejemplo contraste la conducta que él y su equipo habían llevado adelante en contraposición con los desordenados ociosos de la iglesia que no estaban haciendo aquello. Si miramos el verso 8, note allá en tu Biblia, vuelve allá a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. El texto señala: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo y su equipo habían demostrado con su vida la importancia del esfuerzo, el sudor, la entrega, el sacrificio. Cuando Pablo habla de trabajo, se emplea una palabra que nos lleva allá a una idea de un trabajo arduo, doloroso. Y sabemos, obviamente, que implica algo que claramente, si quieres hacer lo correcto, es decir, no puedes alejarte de aquello, no puedes escapar. Algo que sabemos, aún es parte de lo que Dios permite para tu vida. Por lo cual, como fue tan doloroso, Pablo no duda en mencionar, ni acá en este texto, ni tampoco allá en 2 Tesalonicenses 3, lo fatigoso que terminó siendo para ellos, lo fatigoso. Y lejos de ser una razón de queja, muy interesante eso, termina siendo una oportunidad para enseñarle a los demás cómo debes hacerlo, cuán dispuesto debes estar a hacerlo. Es de imaginar que cuando Pablo y su equipo misionero llegaban a sus camas, si es que podían llegar a sus camas, estaban totalmente exhaustos, completamente agotados. Tal como dice el texto, su trabajo era de noche y de día, por lo tanto, aún en las pocas oportunidades que tuvieron, usted podría imaginar cuán duro debe haber sido llegar hasta ese momento y cuánto alivio debe haber provocado esos pocos minutos de descanso. El resultado de aquello es que no comieron nada, note eso, no comieron nada que no haya sido obtenido por su esfuerzo. Dice, no comimos el pan de nadie, no vimos en balde de nadie. Es decir, en la práctica hicimos aquello que sabemos, el Señor había enseñado. Es muy probable que tanto la referencia que da el libro de Hechos, capítulo 17, como las referencias históricas sean ciertas al hablar de que Pablo, cuando estuvo en Tesalónica con su equipo misionero, se quedaron en la casa de Jasón, allá. Pero es muy interesante que aunque la Biblia nos habla de este hombre, y evidentemente habían recursos económicos en poder de este hombre, ellos no comieron a expensas de él, no demandaron que él tenía que sustentarles con comida específica ni con vestimenta específica, sino que ellos pagaron su propia comida. Tampoco sería casualidad que en la práctica ellos hubiesen incluso pagado por haber estado en la casa de él. No lo sabemos, pero tiene sentido si realmente están hablando de hacerse cargo de sus vidas. Una clara distancia con lo que hacían los ociosos de la iglesia, ¿no? Entonces estaban comiéndose el pan de otro. No, ni siquiera está diciendo que otro está comprando pan para él simplemente, sino que se están comiendo el pan que le pertenece al otro, que se siente tan mal por verlo mal, que está dispuesto a quitar su propio pan para dárselo a él. O a veces haciendo algo mucho más impropio, sacando el pan de su esposa o de sus hijos para dárselo a él. Y allá dice la Escritura, no. El ejemplo misionero te impacta. De hecho, te impacta aún más cuando sabes que él y su equipo misionero tenían derecho para recibir sustento de la iglesia. Te impacta cuando notas eso. Mira lo que dice el versículo 9. No porque no tuviésemos derecho ¿a qué? A ser sustentados, naturalmente, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Aunque Pablo y su equipo tenían derecho como siervos de Dios de ser sustentados. Y sabemos, en la palabra, Él ha sido tan claro para expresar aquello. Tienes allá el libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 6, en donde la Biblia dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O le dice allá al joven pastor Timoteo, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que tenemos acá es una disposición de Pablo y su equipo a cesar de su derecho. Note, tienen el derecho a eso. Tienen el derecho a eso. Ellos podían haber exigido eso de la iglesia. Ellos podían haber demandado aquello de los hermanos en Tesalónica. Pero note, no lo hacen. No lo hacen. Y la razón por la que no lo hacen, según el texto bíblico, es porque quisieron ser un ejemplo para que ellos pudiesen imitarle. ¿Por qué? Ellos notaron, tenemos ociosos aquí en medio, grandes ociosos, no vamos a ser nosotros la justificación para ellos, para seguir en su mal caminar. Nosotros vamos a mostrar cómo deben actuar. Sabemos por Hechos 18 que Pablo hacía carpas, tiendas de campaña, tiendas. Muy interesante, es muy probable que en Tesalónica él hacía exactamente lo mismo, un trabajo que tú debes imaginar. No era sencillo,
no estaban las máquinas que existen hoy día, no había la tecnología que hoy tenemos. Por lo tanto, día y noche trabajando suena bastante literal, bastante literal. Sabemos escrituralmente que Pablo no siempre rechazó la ayuda de la iglesia o de las iglesias en las que ministró. Sabemos francamente, de hecho, que los filipenses enviaron por lo menos 2 veces ofrendas a Pablo mientras estuvo en Tesalónica. Sabemos también, naturalmente, que recibió respaldo de otras iglesias cuando él estaba ministrando en Corinto, como señala ya 2 Corintios 11, 8 y 9. Pero en Tesalónica, particularmente, él escogió trabajar de una manera distinta a lo que tiene que ver con el ministerio público de la palabra para dar una lección necesaria allá. Si Pablo, además de su ministerio, trabajó humildemente, queridos, trabajó abnegadamente para satisfacer sus necesidades, ¿cómo podrían los demás el justificarse por no hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo alguien de los que conoció a Pablo podría decir, bueno, yo me voy a abstener de esta situación? Mire, si los demás tenían una justificación bíblica de que Cristo venía y por eso dejaban de trabajar, ¿cómo no vieron a Pablo, que tenía la teología mucho más clara que ellos y que no dejó de trabajar? Es porque detrás de todo eso, naturalmente, hay una disposición incorrecta, francamente un deseo de ir en contra de lo que el Señor estableció, por pensar que lo puedo hacer mejor, Es evidente que el problema de ociosidad de los hermanos allá no era por ignorancia, era porque querían. Note, si usted mira el texto otra vez, mire el versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Así, ellos ya lo sabían. Es decir, no es un problema de ignorancia, no es que no tenían idea de lo que tenían que hacer, no es que recién ahora están aprendiendo que es bueno trabajar, ¿o no? Que en un sentido el hecho de que trabajemos con nuestras manos para poder suplir las necesidades específicas de nuestras vidas, ellos ya lo sabían. De hecho, sabían claramente que si alguno no quería trabajar tampoco debía comer. Y Pablo entonces les retrocede en el tiempo, les recuerda lo que ya les había dicho y cómo habían sido ordenados a un entendimiento correcto del trabajo como la fuente natural para la obtención de la comida. De hecho, está haciendo eco de las palabras que muchos años antes el propio Salomón había dicho allá en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 26. El alma del que trabaja, note, trabaja para sí porque su boca le estimula. Mire qué cosa más literal, ¿no? Es decir, en términos prácticos, ¿tienes hambre? ¿Y cuál es la solución? Trabaja. Trabaja. ¿Se acuerdan de la franja? Buen trabaja. Eso es. Muy interesante. Bíblicamente el hambre, lejos de ser una razón para hacernos dependientes de la caridad de los otros, debería ser un estímulo para el trabajo. ¡Wow! Esto es muy interesante. Yo debería decir que gran parte de lo que significa la realidad de hambruna en el mundo tiene que ver específicamente con esta indisposición a hacer lo que se debería hacer. Dios nos da la tierra para usarla para el beneficio del hombre y en vez de explotarla, tenemos un montón de ideas que se están levantando para no usar la tierra, porque eventualmente la tierra se va a acabar. Y nosotros que ya sabemos que se va a acabar y que sabemos cómo se va a acabar, francamente sabemos que no podemos desatender la voluntad del Señor, que es que enseñoreemos sobre la autoridad de la tierra y que usemos la tierra para nuestro beneficio. Esa es la razón de la existencia de la tierra. Y no hacemos eso. Y por otro lado, la palabra del Señor es muy clara para expresar. El hambre en la práctica debe ser un estímulo para que puedas trabajar y con el trabajo obtener lo que necesitas para eso. Pero en vez de hacerlo, obviamente debemos asumir, es mucho más cómodo que otro me dé. Queridos, es muy malo cuando la iglesia de Dios cae en el juego en el que el mundo cae, en donde pensamos que el Estado, el papá Estado, la mamá Estado deben encargarse de suplir todas nuestras necesidades. Eso no es bíblico. Es que no es bíblico. Francamente, el Señor le dio manos, el Señor puede permitir hambre. Trabaje. Eso es. Los modelos humanos que desincentivan básicamente el uso correcto de nuestras manos están básicamente presentándose como un ídolo frente a la humanidad. Un ídolo que francamente suena muy atractivo, pero que condiciona nuestra hambre, hacerla durar por mucho más tiempo. Y allá usted tiene un montón de ejemplos en el mundo en donde usted puede darse cuenta de lo que realmente sucede. Cuando ofrecen satisfacer todas las necesidades de tu vida sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, bueno, allá está como tu pobreza llega galopante como un ladrón. Note el punto. Hay un punto acá que es muy, pero muy importante.
El texto bíblico está señalando algo que usted y yo también debemos considerar. Versículo 10, nuevamente, si usted está allá en segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, dice, tal como les dijimos o no allá, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. No dice si alguno no puede trabajar. Note eso, muy importante. Muy importante. Nosotros sabemos que por alguna razón soberana Dios puede permitir que personas no puedan trabajar. ¿Y qué debemos hacer ahí? Bueno, tienes versículo tras versículo de todo aquello que nos corresponde, tanto personal como en el grupo eclesiástico, que debemos hacer por nuestros hermanos. Es obvio que cuando alguien no puede trabajar es donde usted y yo entramos a actuar de manera bíblica con ese corazón generoso que provee para las necesidades. Es obvio que incluso alguien que trabaja, pero que aún trabajando está luchando con algunos gastos específicos, puede ser ayudado por la iglesia. Claramente puede ser ayudado. Pero no es el caso de estos ociosos, quienes, pudiendo trabajar, no quieren trabajar. Note eso, no quieren trabajar. Mis queridos, no hay ninguna deuda cristiana, ni con el negligente, ni con el perezoso, ni con el ocioso. Note eso. No hay ninguna deuda cristiana, ni con el negligente, ni con el perezoso, ni con el ocioso. Ninguna. Me llamó la atención, porque existen escritos muy cercanos a lo que es el Nuevo Testamento que muestran algunas de las prácticas de cómo los primeros cristianos estaban aplicando ciertas verdades aprendidas en la palabra del Señor. Este se llama la didaché. No sé si ha escuchado sobre este escrito. La didaché, la práctica es eso. Eso es un escrito, sabemos que data ya, una compilación de escritos que data ya muy cercano a lo que fue el tiempo del Nuevo Testamento y que narra específicamente escritos de la iglesia primitiva o padres de la iglesia primitiva que manifiestan en su contenido órdenes eclesiásticas, enseñanzas éticas relevantes, maneras en cómo podían aplicar la escritura a aquellos creyentes que eran parte de la segunda generación de cristianos. Mire, quiero leer para ustedes qué fue lo que ellos dijeron en relación a esta temática que acabo de compartir, que acabamos de ver a través de su palabra. Si bien la didaché, debo dejarlo en claro, no es inspirada por Dios, naturalmente nos aporta gran luz en cuanto a la manera en cómo los primeros creyentes sugerían llevar adelante la vida correcta en relación a esta disciplina que debe ser entendida. Comparto contigo lo que dice el texto allí. Todo el que venga en el nombre del Señor sea recibido. Note, no todo el que venga en el nombre del Señor sea recibido. Después, poniendo la prueba, lo conoceréis, pues tenéis el conocimiento para distinguir la derecha de la izquierda. Si el que viene está de paso, ayudadle cuanto podáis, pero que no permanezca más de 2 o 3 días, si fuese necesario. Pero si quiere establecerse entre vosotros y tiene un oficio, note lo que dice, que trabaje y coma. Si no tuviera oficio, atendedle según vuestra conciencia, de manera que un cristiano no viva ocioso entre vosotros. Si no quiere obrar así, es un comerciante de Cristo. Guardaos de estos. ¿Nota? La forma en cómo los creyentes aplicaron eso es mucho más práctico que la forma en cómo muchas veces tú y yo lo aplicamos. Y mis queridos, nosotros necesitamos saber esta demanda escritural es tan práctica como no robarás, no mentirás. Es tan importante como no levantar falso testimonio contra otros. Tiene que ver con la verdad pura de Dios, todo el consejo de Dios que dice que enamora a aquella persona que está viviendo negligentemente, que no quiere trabajar pudiendo trabajar, que no está satisfaciendo con sus manos las necesidades que Dios estableció como requisitos y que se llama cristiano. Debes entonces en amor decir, necesito alejarme de ti. Y necesito hacerlo porque te amo. Me duele enormemente tener que hacerlo, pero espero que te duela para que te arrepientas pronto y para que vuelvas a hacer precisamente aquello que Dios piensa es lo mejor. Por Corinto sabemos, eso aplica a muchas más prácticas pecaminosas. Que Dios nos ayude a amarnos de tal manera que estemos dispuestos a avanzar, aconsejando, sugiriendo, exhortando, amonestando y aún alejándonos de aquellos que están mal, para que realmente mostremos toda la amplitud de esa misericordia de Dios que nos puede hacer volver al camino correcto cuando hemos errado. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz, Señor, y gracias por darnos a través de ella consejos muy prácticos. De pronto, Señor, muchas veces sin conocer, por nuestra propia negligencia, debemos asumir aquello. Hemos incluso coexistido, convivido, Señor, con hermanos o quienes se llaman hermanos que viven de maneras tan lejanas a lo que tu palabra dice.
Y muchas veces interpretando nosotros de que está bien la manera en cómo estamos, porque estamos mostrando un amor genuino, no nos damos cuenta que francamente aquello te está ofendiendo, Señor, y nos hace parte de aquella ofensa, Señor, en donde no solamente mi hermano, sino que también yo he estado cayendo por consentir o tolerar. Y Señor, aunque sabemos que somos responsables personales ante Ti, que nuestro juicio será personal ante Ti, aunque sabemos que nuestro castigo será personal ante Ti, y aunque sabemos también que las recompensas son personales ante Ti, sabemos, Señor, que Tú nos hiciste, nos creaste, nos pusiste en una comunidad que debe expresar un amor de los unos para con los otros y que se ilustra gráficamente por seguir la verdad. Tal como Pablo señala ya en Efesios, siguiendo la verdad en amor. Es decir, nunca descuidando la verdad, nunca desestimando el amor, siempre ligando ambas cosas. Y Señor, nosotros necesitamos ser prácticos porque francamente nos demandas aquello, es una orden, no es una opción. Y Señor, a través de eso nos pruebas para saber realmente qué tan dispuestos estamos a seguirte en todo, Señor, y no solo en aquello que nos parece más cómodo. Señor, ayúdanos a ser tan prácticos para asumir. Si a través de tu palabra nos hemos dado cuenta que nosotros hemos sido los negligentes, los ociosos, nosotros somos los que hemos merecido el ser descuidados o abandonados de manera práctica, Señor, por nuestros hermanos. Si nosotros somos los que hemos merecido ser exhortados, amonestados, retados, Señor, por lo que significa aquello. Si nosotros hemos merecido, Señor, caer en tu propio juicio, Padre, por haber sido negligentes, no usar nuestras manos como corresponde, Señor, no proveer para los nuestros, Señor, no actuar de esa manera que te agrada, trabajando y aún, Señor, trabajando arduamente, con fatiga, Señor, si así tu voluntad lo permite. Y Señor, te ruego, nos ayudes a arrepentirnos de aquello. Y Señor, si hemos estado en el otro lado, ayúdanos a poder, Señor, reaccionar y poder, Señor, hacer todo lo que tú has dicho que es mejor, para mostrar lo mejor a aquellos a quienes tú has puesto como parte de nuestra familia. Gracias por tu verdad, inconmovible, eterna, perfecta, todo suficiente, Señor, absoluta, preciosa. En el nombre de Jesús. Amén.